Chicos, no sé ni por dónde empezar. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de que te están usando, pero no puedes hacer nada porque son familiares? Pues eso me pasó a mí, y durante años. Si alguna vez pensaste que tu familia te trataba como la niñera no oficial, déjame contarte mi historia, porque lo que me hicieron, honestamente, no tiene nombre. Para darles un poco más de contexto, les voy a contar sobre mi familia. Como ya mencioné, soy la hermana mayor, y tengo dos hermanos menores, uno de 16 años y otro de 12. Mis padres son trabajadores, como la mayoría de los padres, y a veces se ausentan por varios días debido a sus trabajos. Yo siempre entendí que eso venía con la responsabilidad de ser la hermana mayor, ¿no? A fin de cuentas, tenía 21 años cuando empezaron a pedirme favores más seguido. Al principio, no me molestaba tanto, pensaba que era normal, parte de la vida familiar, como cuando te dicen que debes ayudar en casa o cuidar a los más pequeños. En mi caso, no era solo cuidar a los chicos mientras mis padres estaban ocupados, sino que mi rol se fue convirtiendo en algo más grande. Ellos solían decir, ¿solo una hora o dos, puedes quedarte con ellos? Claro, al principio era fácil y ni lo pensaba. Pero con el tiempo, esas horas se fueron alargando. A veces, me encontraba pasándome toda la tarde con mis hermanos mientras mis padres estaban fuera. Y no era solo un hola, cuídalos mientras voy al supermercado. No, no. Se volvieron compromisos grandes, nos vamos a una reunión de trabajo, quédate con ellos todo el día. Vamos a un viaje de negocios, ¿te quedas con ellos una semana? Y ahí empezó todo. Lo peor de todo fue que, en esa época, yo estaba en la universidad. Mi tiempo era más limitado de lo que me gustaría admitir, y aunque no era una carga pesada, comenzaba a notarlo cuando mis amigos me invitaban a salir o cuando tenía planes para estudiar. Mis padres, sin embargo, parecían pensar que lo hacía porque tenía que. Como si el simple hecho de ser la mayor significara que debía asumir todas esas responsabilidades sin quejarme. Al principio, pensé que era solo una fase, que era algo temporal. Pero no fue así. A mis padres no les molestaba que me quedara con ellos. Y la verdad, a mí tampoco me parecía un problema, hasta que empecé a darme cuenta de que estaba dejando de hacer cosas por mí misma. Cada vez que intentaba salir con mis amigos, me decían algo como ¿por qué no puedes esperar a otro día? O, ellos son tus hermanos, ¿no quieres ayudarlos? Y no lo decía de mala manera, pero me estaban presionando de una forma que no entendía del todo. Yo pensaba que solo estaban buscando ayuda por su trabajo y que, claro, tenía que ser parte de ser la hermana mayor. Un día, mientras ellos estaban en otro viaje de trabajo, decidí que ya era hora de hacer algo por mí misma. Había planeado un pequeño viaje con mis amigos a la playa. No quería irme muy lejos, solo un fin de semana en un lugar cerca. A todos les pareció bien, pero en el momento en que se enteraron mis padres, se armó un lío. Mi madre me dijo que no podía ser tan egoísta y que mis hermanos también me necesitaban. Como si realmente fuera imposible darme un respiro de vez en cuando. Así que, aunque traté de convencerlos de que era un viaje importante para mí, la respuesta fue clara: ellos tienen que estar contigo. No podemos dejarles solos. Y así fue como terminé quedándome, mientras mis amigos se fueron a la playa sin mí. Fue en ese momento cuando me empecé a cuestionar si de verdad esto era lo que quería hacer con mi vida. Al principio, parecía tan normal. Pero después de tantas veces, después de tantas situaciones, empecé a ver un patrón que me hizo sentir como si fuera la niñera oficial. Mis padres ni siquiera se preocupaban por ofrecerme algo a cambio. Yo siempre lo veía como algo normal, como parte del paquete de ser la hermana mayor, pero con el tiempo, me di cuenta de que mis amigos, mis compañeros de clase, incluso las personas de mi entorno, no tenían que hacer este tipo de sacrificios. No tenían que renunciar a sus planes ni organizar su vida alrededor de otros, como me estaba pasando a mí. Cuando les pedí a mis padres un poco de espacio, un poquito de tiempo para mí, la respuesta fue la misma: si eres la mayor, eso es lo que se espera de ti. No me daban la oportunidad de expresar lo que sentía. Cada vez que trataba de sacar el tema, ellos decían que me estaba quejando demasiado o que era un poco irresponsable al ponerme yo primero. Eso me dejó con una sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que sentía que podía disfrutar de algo para mí, surgía algo que me hacía sentir culpable por quererlo.
Es como si siempre tuviera que poner a los demás primero, sin importar lo que yo realmente necesitara. Hasta que un día... ya no pude más. Este fue el punto en el que comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero claro, los límites entre ayudar y ser aprovechados son difusos, y muchas veces, sin querer, pasamos por alto los pequeños detalles que van sumando hasta que un día... ¡boom! Todo estalla. Aquí es donde todo empieza a descontrolarse de verdad. Y créanme cuando les digo que esto no fue de un día para otro, fue algo que se fue acumulando, una gota tras otra, hasta que el vaso se rebalsó por completo. Todo comenzó una semana antes de mi cumpleaños número 24. Ya llevaba varios meses sintiéndome quemada. Estaba trabajando medio tiempo en una cafetería, tomando clases online para terminar mi carrera, y aún así, seguía cuidando a mis hermanos como si fuera su madre. Literalmente, mis papás se iban por días y me dejaban con la responsabilidad completa. Cocinar, hacer tareas con ellos, llevarlos a sus actividades, prepararles la ropa, todo. Y sin un gracias. Yo ya tenía planes para celebrar mi cumpleaños ese año. Nada demasiado loco, solo una cena con mis amigas en un restaurante que me encanta, y luego tal vez unas copas. Lo había estado planeando durante semanas. Incluso ya tenía el vestido. Pero, claro, todo se vino abajo. 3 días antes de la cena, mi madre me llama, con ese tono dulzón que ya conozco de memoria y que siempre me hace pensar algo quiere. Hijita, tu padre y yo tenemos que ir a Guadalajara el fin de semana, cosas del trabajo, ya sabes. ¿Verdad que puedes quedarte con tus hermanos? Yo me quedé en silencio unos segundos, porque me dolía lo predecible que se había vuelto todo. Mamá, es mi cumpleaños, ¿recuerdas? Tengo una cena el sábado. Silencio del otro lado. Y luego, el clásico chantaje emocional. Ay, mi amor, pero tus hermanos te adoran, y no hay nadie más en quien confiemos como en ti. Solo serán 2 días, ¿sí? Te prometo que a tu regreso hacemos algo especial contigo. Lo que tú quieras. Ahí fue cuando me di cuenta de algo importante, no era que no pudieran contratar a alguien, no era que no tuvieran opciones. Era que yo les salía gratis. Dije que no. Por primera vez, dije que no. Les dije que ya era suficiente, que también merecía celebrar, que no era su niñera. ¿Y qué creen? Se ofendieron. Literalmente, mi madre colgó el teléfono llorando. Mi padre me mandó un mensaje diciendo que esperaba más madurez de mi parte y que la familia viene primero. Y aquí no termina la cosa. No, aquí es donde se pone peor. Como yo me mantuve firme, ellos dejaron a mis hermanos conmigo de todos modos. Sí. Llegó el viernes y simplemente me dejaron una nota en la cocina, nos vamos. Regresamos el domingo en la noche. Hay comida en el refri. Cuida de tus hermanos. Mamá y papá. Yo estaba furiosa. Me sentí traicionada, usada, invisible. Llamé a mi mamá 1000 veces y no contestó. Les mandé mensajes, audios, todo. Nada. Me habían dejado con la responsabilidad sin preguntarme. Me cancelaron el cumpleaños, básicamente. Y mis hermanos, pobrecitos, no tenían culpa. Estaban emocionados porque íbamos a ver pelis y pedir pizza, y yo no podía desquitarme con ellos. Pero por dentro, me hervía la sangre. Esa noche, lloré como no había llorado en mucho tiempo. No por el cumpleaños, sino porque sentí que me estaban robando la vida. No era justo. No lo era. Después de ese fin de semana, decidí empezar a poner límites más firmes. Cuando mis padres volvieron, les dije que ya no iba a cuidar más a mis hermanos si no se organizaban de verdad. Les dije que estaba harta, que necesitaba espacio, que no podía más. Y entonces, pasó lo que nunca imaginé, me llamaron desagradecida. Nos has fallado como hija, dijo mi papá. Pensamos que eras diferente, que eras responsable, agregó mi madre. Y en ese momento lo vi claro. No querían una hija. Querían una empleada gratis. Los días siguientes fueron fríos. Muy fríos. Casi no me hablaban. En la casa había un silencio tenso que te cortaba el aire.
Yo me mantenía al margen, y ellos simplemente me ignoraban. Como si los hubiera traicionado. Como si mi necesidad de tener vida propia fuera una ofensa personal. Pero eso no fue lo peor. Una tarde, escuché a mi madre hablando por teléfono con una tía. Pensaba que yo no estaba en casa, pero yo había regresado temprano del trabajo. Y lo que escuché, me destrozó. Es que esta niña se volvió egoísta. Ya no es como antes. Nos ha salido respondona, ¿y tú crees que no quiere ayudar a su propia familia? Me sentí como una basura. Como si todo lo que había hecho durante años no valiera nada. Como si el simple hecho de querer tener tiempo para mí fuera una traición. Desde ahí todo cambió. Ya no me pedían directamente que cuidara a mis hermanos. Simplemente me dejaban con ellos sin decir nada, como si fuera lo natural. Si les decía que no, ellos se hacían los ofendidos. Si les pedía respeto, me llamaban dramática. Y así, pasaron meses. Hasta que un día, encontré una oportunidad. Una tarde, estaba en la cafetería donde trabajaba cuando entró una clienta habitual, Marcela. Una señora súper amable que siempre me dejaba propina y me preguntaba por mis estudios. Ese día, me notó más apagada de lo normal y me dijo: ¿Todo bien, mija? Te ves como si te hubieran pasado por encima. No sé qué me dio, pero le conté todo. Desde cómo mis papás me dejaban con mis hermanos sin avisar, hasta cómo habían saboteado mi cumpleaños. Fue como abrir una represa. No pude parar de hablar. Y Marcela, que resultó ser asistente social retirada, me miró muy seria y me soltó. Eso es abuso, ¿sabes? Lo que estás describiendo no es ayuda familiar. Es explotación. Esa palabra me dejó helada, explotación. Yo siempre había pensado que estaba ayudando, que era mi deber como hermana mayor, que era normal, pero escuchar a alguien externo ponerle un nombre tan fuerte me hizo despertar. Ese día, cuando llegué a casa, ya con mis papás sentados en la sala como si nada, respiré profundo y dije: necesitamos hablar. Los dos se miraron con cara de fastidio, como si yo fuera un mosquito molestando. Pero hablé igual. A partir de ahora, no voy a cuidar más a mis hermanos sin previo aviso. No voy a cancelar mis planes personales por ustedes. No soy la mamá. No soy la niñera. Soy su hija. Y también merezco tener vida. El silencio que siguió fue tan incómodo que casi me hace retroceder, pero me mantuve firme. Mi papá fue el primero en reaccionar. Y como siempre, con soberbia. ¿Y tú crees que en la vida todo se puede hacer como uno quiere? Nosotros también hacemos sacrificios. Sí, pero ustedes eligieron tener hijos. Yo no. Ellos no son mi responsabilidad, respondí. Mi mamá se levantó indignada, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo puedes decir eso? Son tus hermanos. Y los amo. Pero ustedes se han aprovechado de mí durante años. Me han manipulado. Me han hecho sentir culpable por querer tener mi propio tiempo. Ya no más. Y ahí fue cuando mi madre, con lágrimas en los ojos pero esa típica actitud de mártir, soltó. Nunca imaginé que criaras tanto rencor por ayudarnos. ¡Qué decepción! Y eso me dolió. Mucho. Porque no era rencor. Era agotamiento. Era dolor acumulado. Era sentirme invisible en mi propia casa. Después de esa conversación, me fui a mi cuarto temblando. Tenía miedo de que me echaran, de que me cortaran el apoyo económico, de que me aislaran por completo. Y en cierto modo, lo hicieron. Me dejaron de hablar por una semana entera. Literalmente, vivía en la misma casa que ellos y era como si no existiera. Pero esa semana también fue la más tranquila de mi vida. Nadie me dejó encargada de nadie. Nadie me pidió nada. Estaba sola, pero en paz. Y ahí tomé la decisión, me iba a ir. Empecé a buscar departamentos compartidos. Hablé con una amiga que me ofreció una habitación pequeña pero acogedora en su casa. No era lo ideal, pero era mía. Mi espacio. Cuando se los dije, mi madre se puso a llorar. Mi padre me llamó malagradecida otra vez. Y mi hermana menor,
que ya estaba entrando a la adolescencia, fue la única que me abrazó y me dijo bajito: «Te voy a extrañar, pero entiendo». Eso me rompió el corazón. Empaqué mis cosas en una tarde. Mis padres no me ayudaron. Ni una palabra. Mi mamá se encerró en su cuarto y mi papá se fue a dar una vuelta y no regresó hasta la noche. Cuando salí con mis maletas, nadie se despidió. Nadie dijo adiós. Y así fue como terminé saliendo de la casa donde me crié, no como una hija que se independiza, sino como una sirvienta que ya no les era útil. Pasaron semanas, y aunque al principio pensaba que todo sería más fácil fuera de la casa, pronto me di cuenta de que había dejado atrás más que un hogar. Había dejado una versión de mí misma que ya no podía reconocer. Me sentía culpable, incómoda, como si cada decisión que tomara estuviera condenada al fracaso. Mis padres nunca me llamaron para ver cómo estaba. Ni un mensaje, ni una llamada. Me seguían ignorando. Pero lo peor de todo era que, aunque yo ya estaba en un lugar donde podía respirar tranquila, las pequeñas cosas empezaron a pesarme mucho más de lo que imaginaba. En mi nuevo hogar, con mi amiga, todo parecía genial, pero no dejaba de pensar en cómo mis padres me habían dejado ir tan fácilmente. Todo se resumía a eso: me habían dejado ir porque ya no les servía. Ya no era su niñera, ya no podía hacer sacrificios sin recibir nada a cambio. Y todo lo que me habían dicho, todo el drama, se sintió como una fachada para no tener que enfrentar la verdad: me usaron. Simplemente, me usaron. Un día, después de un mes en mi nuevo departamento, recibí un mensaje de mi mamá. No sé cómo, pero me sentí obligada a abrirlo. Cuando vi las primeras palabras, se me hizo un nudo en el estómago. Tu papá está muy enfermo. Nos encantaría que vinieras a vernos. Mi primer impulso fue ignorarlo. Quería seguir adelante, seguir en mi burbuja donde no tenía que preocuparme por ellos. Pero no podía evitar sentirme culpable. El mensaje seguía: tu hermano no sabe cómo ayudarlo. Necesitamos tu apoyo. Y ahí fue cuando se me rompió la corazonada. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Pensé en todo lo que me habían hecho sentir. Pero también pensé en mi familia. Y decidí ir. Llegué a la casa después de casi 2 horas de viaje. El lugar estaba más frío que nunca. Mis padres me recibieron con esa actitud fría, como si mi presencia no fuera importante. Mi mamá apenas me miró, y mi papá ni se levantó de la cama. ¿Por qué no me llamaste antes?, le pregunté a mi mamá. Ella no contestó. Solo miró hacia el suelo. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. No era solo el hecho de que me usaron. Era la incapacidad de reconocer lo que había hecho por ellos. De entender que lo que me pedían ya no era algo que debía hacer sin recibir algo de vuelta. Le di la vuelta a la situación y le dije: lo que hicieron no fue correcto. Me dejaron de lado cuando más los necesitaba. Ahora ya estoy fuera, y tengo mi propia vida. No puedo seguir cargando con todo esto. Mi papá me miró, casi sorprendido, pero sin decir palabra. Mi mamá, por su parte, se levantó, abrazó a mi hermano pequeño y no dijo nada. Se sentó, y esa fue su respuesta. No hubo disculpas. No hubo comprensión. Solo el silencio de quienes ya no querían ser confrontados con la verdad. El día que recibí la invitación a la boda de mi hermana menor, sentí que algo dentro de mí se rompía. No me malinterpreten, la amaba, siempre la había querido, pero había algo en esa invitación que me hacía sentir como si todo lo que había vivido en los últimos meses fuera una broma cruel. Mi hermana, que ahora estaba a punto de casarse, me había pedido que fuera su dama de honor. ¿Qué tan irónico era eso? Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que me habían hecho, de repente, ella quería que estuviera allí, celebrando como si nada hubiera sucedido. El mensaje de invitación me llegó a través de un grupo de WhatsApp, como si mi presencia fuera algo que diera por hecho. Como si me hubiera olvidado todo lo que había pasado, todo el sacrificio que había hecho por ellos, todo el dolor que había guardado. Pero en mi cabeza, algo hizo clic. No puedo seguir siendo la tonta que aguanta todo, la que sigue siendo la buena a pesar de todo, pensé. Esa noche, mientras revisaba el mensaje, algo dentro de mí se encendió. No podía, no quería ir. ¿Por qué?
Porque sentía que esa boda era la última bofetada, el último recordatorio de cuánto me habían usado. Así que decidí responder. Y no fue una respuesta amable. No iba a hacer que todo pareciera perfecto. Tenía que decir la verdad. Tenía que poner límites. Sabía que si iba, mi lugar en esa familia sería el de siempre. La que se sacrificaba, la que siempre estaba ahí para hacer el trabajo pesado mientras ellos se divertían. Así que, con mi corazón latiendo a 1000, tomé el teléfono y escribí. Gracias por invitarme, pero no voy a ir a la boda. Durante años me usaron y me trataron como una esclava sin ninguna consideración por lo que quería o sentía. Este no es el tipo de relación que quiero tener con ustedes. No se trata de que me alegre por tu boda, se trata de que ya no soy tu niñera. Ya no soy la que sigue aceptando migajas de amor. Inmediatamente, mi teléfono explotó. Mi mamá me llamó, mi papá mandó un mensaje diciendo que no entendían por qué actuaba así. Pero yo ya estaba decidida. No iba a dejarme manipular otra vez. Me respondieron de todo, desde acusaciones hasta lágrimas virtuales. Mi mamá me escribió. No sé por qué eres tan cruel. No sabes lo que hemos pasado. Y ahí fue cuando finalmente entendí algo fundamental, no les importaba lo que yo había pasado. Nunca les importó. En ese momento, decidí dejar todo claro de una vez por todas. Tomé una decisión drástica. Llamé a mi hermana menor y le dije. Te quiero. Pero ya no voy a seguir participando en esta dinámica. Es tu boda, y si decides seguir adelante sin entender lo que me has hecho, está bien. Pero yo no puedo seguir siendo parte de una familia que nunca me ha visto como una persona, solo como una herramienta. Y fue como si el aire se me quitara. Pero, al mismo tiempo, sentí algo que nunca había sentido antes, libertad. La sensación de finalmente ser yo misma. De poder vivir sin tener que rendir cuentas a ellos, sin tener que cargar con su peso. Después de esa llamada, me sentí como si una tonelada de peso se hubiera levantado de mis hombros. No era que no me doliera, porque claro que dolía, pero sabía que había hecho lo correcto. Había puesto límites. Finalmente había dejado de ser la persona a la que todos recurrían cuando necesitaban algo. Y aunque mi familia no lo entendiera, aunque me llamaran egoísta y desagradecida, ya no me importaba. Los días siguientes fueron raros. No hubo mensajes, ni llamadas, ni nada de parte de ellos. Mi mamá, que siempre había sido tan insistente en que todo lo que hacía estaba bien, dejó de intentar. Me di cuenta de que, con el tiempo, me centré más en mi vida, en mi propio bienestar. Empecé a hacer las cosas que me hacían feliz sin preocuparme por el juicio de los demás. No es que la relación con mi familia se haya resuelto de inmediato, pero por lo menos ahora tenía paz. Y cuando finalmente pude mirar atrás, me di cuenta de que lo que más me dolía no era el haber perdido su cariño, sino el haber permitido que me usaran tanto. A lo largo de los meses, las cosas fueron cambiando. Algunos amigos que se habían mantenido en contacto me apoyaron, y descubrí que había mucho más en la vida que vivir bajo la sombra de expectativas ajenas. Aprendí a ser más fuerte, más independiente, y sobre todo, a respetarme a mí misma. El día que recibí un mensaje de mi hermana, diciéndome que mi mamá había sufrido un leve accidente, no me moví a su casa como antes. No corrí a ofrecer mi ayuda sin pensar. Decidí, en su lugar, enviarle un mensaje que dijera simplemente, espero que se recupere pronto. Y con eso, supe que ya no dependía de ellos para sentirme bien. La verdad es que me sentí bien. Me sentí libre. Me sentí como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida. Y aunque las heridas no se curan de inmediato, aprendí a sanarlas poco a poco, dejando atrás la necesidad de complacer a quienes nunca me apreciaron de verdad. Ahora, cada vez que pienso en todo lo que sucedió, ya no siento rabia. Solo me siento agradecida por haberme dado la oportunidad de reconocer mi valor. Ya no soy la niñera, ni la esclava, ni la que siempre estaba para todos sin recibir nada a cambio. Soy alguien que se ha tomado el tiempo para sanar y reconstruir su vida. Así que sí, aunque aún tengo algunas cicatrices, hoy me miro al espejo y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Y si te encuentras en una situación parecida, deja de esperar que los demás cambien.
Aprende a poner límites, y recuerda que tu paz y bienestar son lo más importante.